Ya, vamos a compartir un poco y dejen ahí simplemente introducirles al tema que voy a compartir. Atento acá al slide porque voy a pasar harta información aquí, ya, pero para que usted entienda un poco el contexto de lo que voy a compartir. Con esto usted va a entender un poco cuál es el corazón de José, en el sentido de cómo llega al Evangelio y cómo llega a trabajar en esto de servir a Dios de la forma que lo hago. A ver, ¿cómo empiezo? No sé si usted sabía que el método científico fue descubierto. Los padres del método científico son dos cristianos. Esos dos cristianos, que hoy día no me acuerdo sus apellidos, son padres del método científico en Europa, y eso lo inventaron simplemente para poder comprobar las cosas que eran espirituales y las que no. Porque había mucha gente que era dada a la santería, que era dada a hacer estas cosas de fetichismo, que era dada a decir, no, es que mira, si hace esto, va a pasar esto otro. Había muchos mitos acerca de lo que era la fe, había muchos mitos que si llevas el huesito del santo tanto, esto va a pasar. Entonces, el método científico inventado por estos dos cristianos lo que quería era botar todos estos tipos de fetiches o cosas que gente creía que era paralelo a la religión, que iba más allá de esto y que iba a creencias que realmente eran falsas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque yo particularmente quise ser ateo. Entonces, como quise ser ateo, lo que quise yo en ser ateo era primero que todo demostrar que Dios no existía. Y demostrar que Dios no existía para poder callar la boca de muchos que Dios existían porque ellos tenían una vida de esperanza y yo no. Entonces, claro, yo quería decirle a todos los que decían, no, si la vida es linda, decirle, no es linda. A todos los que decían, no, es que la familia es lo mejor, para mí mi familia no era lo mejor, era súper disfuncional. No, es que el Padre Dios te ama. No existe un Padre que te ama porque mi Padre a mí no me ama, me rechaza. Entonces, por eso yo quise ser ateo y por eso estudié mucho para ser ateo. Como se dan cuenta, me fue mal. O sea, reprobé, ahora estoy del otro lado, reprobé. Pero sí rescato ciertas cosas que son necesarias poner sobre la tierra. ¿Qué es fe? ¿Qué no es fe? ¿Cuál es la parte de nosotros? ¿Cuál es la parte que hace Dios? ¿Qué es la parte que nosotros debemos caminar? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y cuál es el tema que nosotros entregamos a Dios? Porque muchas veces hay una irresponsabilidad social de la iglesia que simplemente entrega a Dios cosas que las puede reparar uno. Ejemplo, hay alguien con necesidad de pan y dice, voy a orar para que Dios te dé pan. No, dale pan. Dale pan y después si quiere oras por él. A alguien que tiene sed dice, no, es que el Señor es el agua de vida. Ya, pero anda a tu caño y saca agua y dale a él. Y no del caño aquí en Lima porque no se puede. A tu caja de agua. Todo filtrado. Claro. ¿Me entiendes un poco lo que quiero decir? Entonces, por eso traje estos dos amigos, van a hacer el sermón conmigo, los Mythbusters. ¿Ya? Los Mythbusters son dos tipos de un programa americano que lo que vienen a hacer es derribar un montón de mitos que existen acerca de ciertas cosas y me encantaba verlos cuando los veía. ¿Por qué? Porque me encantaba saber, mira, este era un mito, esto es una tontera. Y de pronto me sorprendía como, wow, esto tiene sentido. Como pegar algo con un tape y la cantidad de kilos que podía levantar. Bueno, ya, pero anyways. Voy a hacer esto para presentar un poco algo de lo que yo conozco y voy a hacer un Mythbuster acerca de la fe, pero voy a traer antecedentes de África para que usted entienda un poquito cómo José va procesando esto en la cabeza. La primera afirmación que se hace acerca de África misma es que el continente africano está sobrepoblado. Es lo primero que dice la gente, no, es que África está sobrepoblada, hay mucha gente ahí, hay que hacer métodos anticonceptivos para que no nazcan más hijos. ¿Por qué? Porque el problema es que está sobrepoblada. Veamos en esta forma de analizar esto. Porcentajes de africanos en el mundo. El 16% de la población mundial, que hoy día son 7.300 millones aproximadamente al 2016, dicen que hoy día 7.400 millones, el 16% de la población mundial son africanos. Estamos hablando de África sobrepoblada. Atento al número ahí. Después, si vemos la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene el africano para vivir, es el 20% del territorio mundial. Entonces, tome este número en su cabeza. El 16% de la población mundial viviendo en el 20% del territorio mundial. Entonces, si usted quiere comparar ese territorio, haga esto. África tiene la misma cantidad de territorio o terreno que China, India, Nueva Zelanda, Argentina, Europa del Este y Estados Unidos en conjunto. O sea,
esos países que aparecen ahí, en conjunto, hacen el mismo territorio mundial, o sea, el 20% del territorio mundial lo ocupan ellos. Veamos por cantidad de habitantes. Población versus territorio. Y nos damos cuenta que los africanos son 1.216 millones y los otros países suman 3.818 millones. O sea, tiene al 16% de la población viviendo en un terreno del 20% del territorio mundial y después tiene un 52% de la población viviendo en un terreno del 20% del mismo terreno. ¿Quién está sobrepoblado? Están sobrepoblados Nueva Zelanda, China, India, Estados Unidos, ¿cierto? Pero no los africanos. Entonces, el primer mito acerca del tema de por qué África es así es: el continente africano está sobrepoblado y sería basta. No, no es así. Después, una segunda afirmación. Créanme que vamos a llegar a un lugar. Créanme, no se asusten. Una segunda afirmación. África es el continente más pobre del mundo. Antecedente. Agricultura. Todos estos datos vienen desde Oxford, de un catedrático de allá africano, ¿cierto? Dice esto: se ha dicho que Zambia, Zimbabue y República Democrática del Congo tienen la capacidad de alimentar al continente africano completo. Son países tan grandes y tan fértiles que si usted hace agricultura en esos tres países, son capaces de dar todo el alimento que África necesita. En agricultura, estamos analizando la pobreza. En agua, dice el doctor Adeyemi Takumbo que si África embolsara sus mayores ríos, tendría suficiente agua para plantar maíz en las zonas más afectadas por la sequía. O sea, todas las cataratas, los ríos que tienen allá, tienen la posibilidad de poder fertilizar áreas secas. Minerales. Miren, en los minerales, en el cobalto, África tiene el 90% del cobalto del mundo. En el platino, en el 85% del platino del mundo. Los diamantes, el 95% de los diamantes del mundo. Y el oro, el 50% del oro del mundo. Estamos analizando que es el continente más pobre del mundo según la presunción. Energía. El mundo completo tiene 60% de energía. Y África solamente el 40% de eso. O sea, el 40% de la energía mundial está en África. Es para el 16% de la población en un territorio del 20% de la población mundial. O sea, estamos analizando el tema de la riqueza o pobreza de África. África tiene más reservas de petróleo comprobadas que Estados Unidos, Europa, Rusia y Asia-Pacífico. Después, energía solar. Desierto del Sahara. El doctor Adeyemi escribe: solo el desierto del Sahara cubre un territorio aproximado de 9.065 kilómetros cuadrados que tiene el potencial para producir toda la electricidad africana que necesita para sus consumos domésticos. O sea, energía tienen. Y por último, algo que han sido testigos Mariano y los que han ido conmigo a África: la belleza de África. La belleza de África como atractivo turístico. Usted no sabe la cantidad de gente que va a África a casarse, a hacer misiones para ver lo lindo que es el paisaje, a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque África, bueno, tú también estuviste en África, precioso África. Sí, estas fotos todas las tomamos nosotros, ¿cierto? Es más, esto está al lado de la casa donde vivíamos. ¿Se acuerdan del Baobab? Ya. Entonces, vamos con esta presunción. ¿África es el continente más pobre del mundo? Basta. Ya. Y aquí la segunda y la que me gusta a mí, la tercera. Tercera afirmación. Después de muchos años de misiones y ayudas internacionales, África está mejorando. Ya. Guerras en África. Desde el 46 al 2014. El amarillo es África. Han habido más guerras desde que llegaron los misioneros que cuando los misioneros no estaban. Simple. Sorry para cualquiera que tenga espíritu misionero. Por lo menos en los temas de las guerras, los misioneros ni la cristiandad ha afectado. Hambruna en África. ¿Se acuerdan cuando empezó a morir gente en Etiopía? Los primeros datos que teníamos nosotros por la hambruna, murieron 400.000 personas en África a causa del hambre, en el 83 y el 85 en Etiopía. Hace poco, no tanto tiempo atrás, estos eran los niños que estaban en el cuerno de África, que ya no era solamente Etiopía, sino que era más profundo, y podían morir solamente 800.000 niños. Perdón, ¿podrían morir solamente? O sea, solamente niños podrían ser 800.000. O sea, piense en papás, mamás y todo.
Entonces, por lo menos en la parte de hambruna, los misioneros tampoco han ayudado, ni las ayudas internacionales. Estamos poniendo los dos juntos. El tema del SIDA, un temón en África. Mire la cantidad de gente con SIDA que tiene África y miren las demás partes del mundo. Es más, el norte de África lo sacan acá y tiene menos porcentaje. O sea, las ayudas misioneras, las ayudas internacionales no ha servido por lo menos en la parte moral o en la parte de ayuda higiénica respecto al SIDA, no ha servido. Yo creo que después nadie va a querer ir a misiones. Bueno, anyways. Este era el mapa del SIDA hace años atrás, en el 82, y aquí tenemos hasta el 2005. Cuando se va poniendo más de color rojito hasta café es porque ha aumentado el porcentaje de gente con SIDA. Mire cómo está. Mire cómo fue avanzando y mire cómo está en el 2005 ya. O sea, el SIDA, una pandemia. Y este es foto del 2016. Es más, hay algo que hay que sacar ahí en cuenta. Las partes con menos SIDA son las del norte, que son las más islámicas. O sea, en los países musulmanes hay menos SIDA que en los países cristianizados. Ok, entonces aquí sería, después de la canción We Are the World, We Are the Children, ¿se acuerdan de esa canción? África se mejoró. No. No. Otra pregunta, dolorosa para los misioneros. ¿Cuáles son los efectos de miles de viajes misioneros a África? Esto es lo que dice, y lo he dicho algunas veces a mi gente acá, lo que dice el obispo Desmond Tutu. En Sudáfrica hay un obispo que todavía dura, que es muy, muy lindo él, se llama Desmond Tutu, y Desmond dice esto. Cuando los misioneros llegaron a África, ellos tenían las Biblias y nosotros las tierras. Ellos dijeron, oremos, cerramos los ojos, y cuando los abrimos, nosotros teníamos las Biblias y ellos las tierras. Yo he hecho misión en África, he vivido en África 4 años, y les quiero decir esto. Yo voy a África y usted va de repente a lugares donde hay unas murallas grandes, con electricidad, con un montón de cosas, y trabajando hartos sirvientes dentro, y son misioneros los que viven ahí. Es más, grandes plantaciones de té y todo el asunto de misioneros. Más que misiones, colonización. ¿Qué pasó acá? ¿Acaso no fue lo mismo? Colonización con el pretexto de civilizar y evangelizar. Pero nunca fue evangelismo por amor, sino que al final se sacaba un derecho de... Con esto les voy a contar historias duras, crudas de nuestra vida. Si no somos autocríticos, nunca podemos mejorar. Necesitamos que la autocrítica nos haga crecer. Cuando me querían enseñar a hacer misiones, me lo quiso enseñar un misionero brasileño. Y me acuerdo que la primera vez que fui a África, este misionero brasileño me tomó y me llevó y me dijo, mira José, entramos por Mozambique en una camioneta doble cabina, y entramos al lugar, y cuando estábamos llegando donde estaban los niños pobres que van a voltearte las ventanas y todo el asunto, el misionero me está explicando a mí cómo hacer misiones. Entonces me dice, mira José, lo que se tiene que hacer aquí, tú tienes que llegar y tener más o menos unos 2.000 contactos. Porque si tienes unos 2.000 contactos de personas más o menos en tu listado de email, tú puedes mandar tu carta de noticias a unos 2.000 contactos. Porque la proporción es que el 10% más o menos te va a responder. Si cada uno de ellos te responde con $20, vas a tener tantos dólares, son 200 personas, vas a tener tantos dólares a fin de mes. Pero para eso necesitas buenas fotos. Tomar fotos trabajando, tomar fotos con gente. Cuando este tipo me está hablando de esto, a mí me está doliendo el corazón así como profundamente. Y lo estoy escuchando y no puedo creer lo que me está diciendo este hombre. Y en un momento llega y me dice... Y el niño, había un niño con hambre pidiéndonos en la ventana. Entonces llega y me dice, ¡la cámara! Se baja del auto. Me dice, José, tómame una foto. Se sienta el niño en las piernas. Se sienta el niño, le tomamos la foto, se sube y dice, ya, cierra la puerta, con seguro. ¿Usted cree que le dio algo al niño? Y esas son las fotos que él mandaba a su gente de noticias diciéndole, estoy aquí dando la vida por Cristo, ayudando a esta gente pobre. Y él vivía en un lugar precioso y iba a hacer misiones una vez cada 6 meses a esos lugares. Es más, cuando iba a los lugares donde vivíamos nosotros, llevaba una bicicleta
y esto es lo que me reclamaban mis africanos, llevaba una bicicleta y esa bicicleta le iba pasando de iglesia en iglesia. Y le sacaba la foto al pastor, y después le sacaba la foto al otro pastor, y en la última iglesia la regalaba. Pero después ponía en su carta de noticia que andaba regalando bicicletas en África. ¿Se acuerdan en Chichewa cómo se dice esto? Chuchuchu. Ine dikunena zona. Ine palibe satane satane. Yo no voy a hablar como Satanás. Voy a hablar como habla un hijo de Dios que es como la locomotora. Chu, chu, chu. Derechito. ¿Por qué cree que la gente no es cristiana sino por personas como ese misionero? O personas como nosotros que al final damos un pésimo testimonio de lo que es ser cristiano. Entonces muchas de las personas como yo, que no quiere ser cristiano, que no quiere nunca llegar a la iglesia, no tiene de pretexto a Dios porque no le conoce. Tiene de pretexto al vecino que tengo, que dice ser cristiano y es una joyita. Una joyita. Gracias por cambiarme la palabra. Iba a decir otra cosa, pero gracias. Porque refrené mi lengua y viste, Dios me respondió. Me dio una joyita. Entonces, rascando donde no pica. Este mensaje lo di en Estados Unidos hace años atrás, un montón de pastores que quería que les hablara de misiones. Y ahí está una vecina mía que va con su máquina Singer. ¿Quién ha tenido estas máquinas antiguas? Que pesan increíble. Imagínense ese peso de esa mujer en la cabeza. Y se va con su máquina. Y yo puse esa foto. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que le rascan donde no le pica? Que usted está con su esposo espero, ¿cierto? O con su novia puede ser también. Y de repente dice, pero ráscame aquí. Y la persona realmente no le está tomando atención. Empieza así. Entonces usted se tiene que empezar a mover así como... Aquí, ¿qué está pasando técnicamente? Ella está haciendo un servicio de mala gana y está rascando donde ella quiere rascar nomás. Y él, que necesita el servicio, se está tratando de ubicar. ¿Para qué? Para que eso le traiga efecto positivo a él. Muchas veces en las misiones, muchas veces en el evangelio pasa esto. Te pones a rascar donde no pica. Tú dices, no, voy a hacer misiones, pero realmente vas a hacer lo que tú quieres hacer como para sentirte bien tú. Entonces, no, es que di comida. ¿Necesitas la comida? No, pero yo di. No, es que yo hice esto. ¿Necesitaban las personas eso? No, sino que tú tienes la intención de hacerlo, pero ni siquiera te has tomado el tiempo de escuchar lo que necesita la persona. Lo mínimo que deberíamos hacer para que esa energía del rascar no se perdiese sería, ¿dónde quieres que te rasque? No, justo, y seguir la instrucción, no, por aquí, ahí. Y te daba la sensación cuando justo llegan al punto, es así como, ¡oh! Esto sería un buen ejercicio misionero si nosotros escucháramos la necesidad de la persona que está pidiendo la ayuda y no solamente hiciésemos lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino es que en vivir el poder de Dios. El reino de Dios no se trata aquí de hablar bonito, de que alguien se pare y te recite unos cuantos versículos bíblicos, que alguien te muestre que se sabe la Biblia, o que alguien te diga, no, que en el arameo, en el griego, esta palabra significa tal. No. El reino de Dios significa vivir bajo el poder de Dios. Y vivir bajo el poder de Dios es ir actuando en ese poder a medida que nosotros vamos avanzando, a medida que vamos caminando. Pero no cuando nos quedamos pegados nosotros creyendo que nuestro evangelio de escritorio que llevamos y nuestra intercesión que hacemos un día porque nos llegó la carta de noticias del misionero tal, cambia las circunstancias. Somos nosotros ofrendas vivas para Dios, para poder hacer buenas obras. De nuevo Pablo. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. O sea, nosotros no somos charlatanes, no somos, o sea, eso es lo que esperamos, y eso es lo que yo creo que ustedes esperan, que yo no soy un charlatán. Pero que nosotros no andamos predicando a Dios simplemente con este afán de mostrarle a usted cuánto sé, sino que yo predico con una responsabilidad sabiendo que Él me ve. Entonces, cuando estoy hablando de familia, tengo a mi esposa aquí. Y usted puede comprobar si esto es familia o no. Es más, cuando hablo de ser papá, usted tiene a mi hija caminando hacia mí. Y usted ve si soy papá o no. Pero vamos un poquito más allá. Usted sabe que yo soy un ciudadano. Entonces yo predico aquí y después no voy, y perdón, este ejemplo es
tontito, pero no voy y tomo mis porquerías del auto y las boto en la calle. Yo estoy mostrando que en todo Dios me ha cambiado y eso ha estado cambiando mi vida. Es más, puedo que lo bote una vez, dos veces, y después digo, no, eso está mal. Y lo tomo y lo boto al tacho. Porque al final, la vida del reino de Dios tiene que ver de cómo Dios va cambiando tu vida y va mejorando tu actitud. Y te va mejorando como persona porque Él viene a sacar tu máximo potencial. Pero vamos a temas un poco más profundos. O sea, es como trato a mi esposa, es como trato al conductor de al lado en la Javier Club. En la vía expresa. En la vía espesa que le llamo yo, la vía expresa que dicen que siempre está espesa, llena de vehículos. ¿Cómo trato al conductor en la vía expresa y sobre todo cuando casi me choca con mis niñas? 2 veces ya, ¿cierto? Entonces, claro, porque ahí es donde tiene que aflorar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. De lo contrario, nos volvemos a cristianos domingueros o de escritorio, o ¿qué es la comida que sale solamente los domingos acá? Porque en Chile es la empanada. Es decir, la empanada es como sale los domingos solamente. Entonces, muchos de nosotros somos como la empanada en Chile, que somos cristianos el día domingo nomás. El chicharrón. Cristiano chicharrón, que solamente sale el domingo ahí a estrenarse, pero el día sábado, el lunes, el martes, el miércoles se olvidan que son cristianos. El pollo a la brasa que me voy a comer un ratito más allá en la panca. Vamos a llevar a nuestras amigas, es un sacrificio para nosotros. Entonces, el tema es esto. El tema que nuestro evangelio tiene que llevar y llevarnos mucho más allá. De lo contrario, dice esto la Biblia. Dice que es como un metal que retiñe, un címbalo que resuena. O sea, es hueco por dentro. No tiene consistencia. Estamos diciendo algo que no somos, es solamente un speech, es algo que estoy saliendo de la boca afuera, pero no es algo que estoy viviendo yo. Lo que debería pasar es que el evangelio en mi vida me debería transformar en una mejor persona, un mejor hijo con él, después una mejor persona, después en un mejor padre, en un mejor esposo por sobre todo, ¿cierto? Después en un mejor trabajador. Usted sabe que, a ver, hablemos de números, así, de estadísticas mejor, porque números sería difícil de ver en esto. Usted sabe que las naciones que se fundaron bajo el cristianismo han sido las naciones hasta el día de hoy, potencias mundiales. ¿Sabía? Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, en su tiempo España. Todas esas naciones que se fundaron bajo las bases del cristianismo pasaron a ser las naciones más potentes. ¿Sabe por qué? Ejercicio simple. Voy a hacer un negocio con Michelle, que es un hombre de negocio. Y voy yo, le digo, Michelle, quiero uno de estos preciosos muebles que tienes tú. Y él me dice, ok, José, ¿estás de acuerdo? Ok, te lo pago a fin de mes. Tú me lo tienes a fin de mes, ¿cierto? No necesitamos abogados. No necesitamos un seguro. No necesito dejar un dinero en garantía, ni él necesita pensar que a lo mejor este pata no me va a pagar. Solamente el hecho de chocar nuestras manos así, nuestra palabra está empeñada. Y esa palabra está empeñada, es valiosa. Imagínense cuánta plata o dinero en abogados nos ahorraríamos si hiciésemos eso. Imagínense como que el que vende no está asustado si le van a pagar y el que está comprando no está asustado que le van a vender algo trucho, como cuando uno va a comprar a la feria y le meten entre medio la papa mal lograda. ¿Por qué funciona así? Porque los valores cristianos, en los valores cristianos primero, toda la justicia, todo lo que se estudia en leyes, partieron de la base de los mandamientos. Es la única forma de poder hacer que los valores de la humanidad se levanten y no los antivalores. Y por eso que los países que después se han perdido en esto empiezan a tener un deterioro que afecta a la economía. Vean estos mismos países en esa condición. Cómo ese deterioro ha ido disminuyendo su credibilidad, sus valores como familia. Y han ido estos países perdiendo esta autoridad que tenían en su tiempo. Bueno. Ya, sigamos, si no, esta cosa se va a transformar como en activismo político. Dice esto, 1 de Juan 4:13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él, y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos, y ahora damos testimonio, de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo.
La salvación que se aplica en este versículo, para los que están estudiando conmigo interpretación bíblica, es sotería. Esa palabra no habla simplemente de una salvación del alma. Habla una salvación integral del ser humano. Habla que sería salvo no solamente en su alma, sino que también en su salud, también en su intelecto, también en su cuerpo físico. O sea, hay una salvación integral que se produce con la salvación de una persona. No es solamente, antiguamente los evangélicos en mi país decían esto, tú alma que escuchas, o sea, le predicaban solamente al alma. El cuerpo no le interesaba. Esa es una posición hedonista, donde separan al ser humano y una parte es lo físico y la otra parte es la carne, lo espiritual. Pero les prometo hoy día que nadie que quiso ver el partido hoy día pudo venir solamente en el espíritu acá. Dice, no, es que estamos en el espíritu. No, si estamos en el espíritu, estamos en la carne también, hermano. Estamos juntitos. No nos podemos separar. Yo no puedo salir de aquí, no sé, pues dejo mi espíritu acá y me voy a comer el pollito alpaca. No. Vamos juntitos. El ser es un ser integral. Por eso la salvación que está ofreciendo Dios es una salvación integral. Es más, por eso muchos se caen en teología cuando hago esta pregunta que ustedes ya saben, que ¿cuál fue el primer salvo? Porque la gente se va inmediatamente al preso que está al lado de Jesús. Ah, sí, porque llegó al cielo. Y dice, ¿cuál fue el primer salvo? El preso que está al lado de Jesús. No, el primer salvo se llama Barrabás. Estaba justo para ser sentenciado. Estaba listo para entrar como preso y fue salvado. Llegó, su cuerpo completito fue salvo y él se salvó de la muerte que le venía. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta salvación es integral, no podemos simplemente mejorar en el espíritu y hacer, que no puedo hacerlo por mi espalda, yo creo. Y aquí la energía. Y aquí salvar este interior solamente. Necesito algo que salga de la energía y se transforma en frutos. Y por eso, la única forma que usted tiene de comprobar a alguien que es cristiano es por fruto. Acérquese al manzano y vea que tiene manzana. Ah, y ahora pruébela. ¿La manzana está buena? El árbol bueno da fruto bueno. No es que da cualquier fruto. No, el fruto es bueno. Entonces, el tema del cristiano, un árbol de cristiano no da cristiano bueno. Lo que tiene que producir esta fe en ti son cambios que cambian tu vida. Y claro, y aquí nos vamos a equivocar, sí. Vamos en este proceso de perfección, no se pongan tampoco un peso tan encima como no lo voy a poder hacer. Por eso Pedro en un momento está diciendo, Señor, ¿a quién iremos? O qué difícil la palabra, ¿quién la puede sobrellevar? ¿Se acuerdan? Jesús y Pedro están reclamando, ¿por qué? ¿Por el tema del divorcio? Sí, porque Jesús le está diciendo, quédate con tu mujer. Entonces, en ese momento, de esa palabra, ¿quién está sufriendo? Está sufriendo Pedro, ¿por qué? Porque está diciendo que dura tu palabra. Entonces, cuando la salvación, entendemos que no es una salvación simplemente de espíritu, simplemente que salvo mi corazón de esto, sino que es una salvación integral, nuestro cristianismo no empieza aquí. Empieza cuando estamos en casa. Aquí, dejen decirme, es fácil ser cristiano. Es más, gente linda más encima, ustedes. Entonces, donde yo los saludo con alegría, como que lindo, pero cuando me toca el pata, difícil. Como cuando me toca esa persona que está enfrente y me está así como... Vi una reacción ayer de una persona en un auto, así que fue, pero horrible, era una mujer. Y cómo trataba a ese otro hombre, era para mí como, Dios mío, o sea, no... Ahí es donde yo necesito mostrar que soy cristiano. En ese momento es cuando tiene que salir mi cristiandad. Por último, yo creo que a lo mejor el hombre era cristiano porque no respondió nada, fue un hombre muy caballero y no dijo nada a lo que esa mujer estaba diciendo. Pero ¿cuántos nosotros nos sentimos interpelados por esta situación? Porque nuestra boca dice una cosa el día domingo y después salimos en la semana a hacer nada. ¿Por qué les muestro la realidad de África? Porque la gente se ha enfocado que lo que necesita África es dinero y no es así. África no necesita dinero. Si usted no supiera cuánto dinero meten a África o ingresan las instituciones de África y no pasa nada, si el dinero no cambia una sociedad.
No, no, son las ayudas internacionales y la paz. No, si eso no lo va a cambiar. No, si el tema medicinal no lo va a cambiar. Todas estas cosas son un aporte, pero lo principal que lo cambia es cuando una persona empieza a poner sus valores en esa sociedad y esa sociedad empieza a transformarse. Y empieza a transformarse para bien. ¿Y es por qué? Porque van personas que han sido transformadas respecto o conforme al corazón de Dios y esas personas empiezan a mostrar ese corazón en esos lugares. Y la gente se pregunta, nos preguntaron con mi esposa, ¿te acuerdas, amor? Mi esposa no podía tener hijos y por muchos años hicimos exámenes con médicos y ella no podía, así que estuvimos 15 años sin tener hijos. Y cuando llegamos a África teníamos como 12 años sin tener hijos. Entonces la gente miraba y primero le preguntaba si éramos casados, ¿sí? Y después, ¿por qué no tiene hijos? Y se supone que el hombre africano, por lo menos donde vivíamos, si la mujer no le da hijos, el hombre la tiene que botar. Porque no sirve. Porque la mujer está hecha para procrear. Entonces ellos miraban a mi esposa y era como, ¿por qué no la vota este? Y las mujeres de ese lugar también como, ¿cuándo la va a votar? ¿Por qué? Porque ya estuvimos 3 años ya con ellos en ese tiempo y llevaban 3 años y yo no la votaba. Entendiendo que mes a mes había una comprobación que no pasaba nada. Cuando mi esposa quedó embarazada, fue una revolución. Ella quedó embarazada, yo contento porque iba a ser papá por primera vez después de 15 años, ella también contenta por todo esto, pero los africanos mirando, ¿pero cómo? Y no la había votado. Entonces, mi mejor forma de predicar era con la pancita de mi esposa. Y cuando le decíamos a los aldeanos, le decíamos, ¿saben qué? No es el hombre el que da la vida ni la mujer, es Dios. Las mujeres gritaban porque cuántas de ellas quizás fueron votadas por lo mismo. Dios hace que nuestra vida, Dios hace que nuestra vida sea cambio o sea simplemente un punto de cambio para la gente que está afuera. Porque nos ve y nos dice, pero ¿por qué eres así? ¿Pero por qué haces lo que estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? Y es simplemente Dios transformando nuestras vidas, sacando lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para mejorar el mundo que Él mismo creó. Ya. Muchos de ustedes conocen esta foto. Ese soy yo cuando tenía 4 años. Esa es la casa que teníamos. Esa es mi hermana mayor, María. Esa es mi hermana menor, Andrea. Las dos eran gringuitas de ojitos claros. Y yo era el único negrito de la casa. Por esa razón la gente me discriminó. Mi papá, por sobre todo, porque mi papá pensaba que yo no era su hijo. Entonces mi papá creía que yo era el hijo de alguien. Y cuando llegaba a casa, mi papá decía, este no es mi hijo. Y mi mamá me escondía debajo de una mesa. Por esa razón yo salía y era muy violento. Había sentido el rechazo de la persona que más me debía amar. Entonces ese rechazo me hizo ser súper violento y yo llegó un momento que salía a la calle y veía a alguien que me miraba y yo le pegaba. Porque creía que me estaba mirando porque no tenía los ojos claros como mi hermana o no era rubia. Yo reaccionaba a lo que me estaban dando. Mi padre me estaba dando rechazo. Yo estaba rechazando todo lo que estaba alrededor. Entonces, claro, la gente cuando me miraba decía, este niño problema, este niño debería estar preso. No, este niño Claro, porque prejuzgan, pero nadie se acercó a preguntar a este niño qué le había pasado. Porque nadie se daba el tiempo solamente de, este es un delincuente, deberían sacar los delincuentes. Yo tengo Twitter, ojalá se metan a mi Twitter, trato de ser lo más cristiano que puedo en Twitter. Pero escucho gente, no, es que los criminales hay que matarlos a todos. Qué ridícula es. Yo fui criminal, a los 14 años estaba preso. Unos pocos días hice una tontera nomás. Me robé un cráneo a un cementerio de una monja. Una estupidez, ¿no? Quería ser cool, quería que me aceptaran, entonces como quería que me aceptaran, quería hacer algo cool, entonces qué mejor que robarse un cráneo. Entonces pueden mostrar un cráneo, un hueso así como, mira, este tipo es súper cool. Lo malo que lo robé de un cementerio católico y de una cosa de una monja. Y la jueza que me tocó era católica y ella casi, ¿sí? Tú sacaste el hueso de la monja, tanto. Yo lo que quería era llegar y mostrarme que era alguien.
Yo lo que quería era validarme delante de mis patas, que eran mis amigos, que yo valía algo. ¿Pero qué recibía de vuelta? El rechazo, el juicio, la opresión. ¿Y a cómo respondía? Con opresión. Mi mamá me quería pegar cuando yo era chico. ¡Uy! Así. Así me paraba. Y trataban de bajarme con algo y no, así. Después empecé a crecer. La mamá me iba a pegar y así me ponía. Se había peleado toda la vida. Mi papá me había rechazado siempre. Mi papá alcohólico le pegaba a mi mamá. ¿Qué recibía? El juicio. Este va a hacer esto. Este no va a hacer nada de bueno. Este no es un beneficio para la sociedad. Este se va. Y de ahí está mi estudio de el ateísmo. Porque mi familia era toda católica. Y nos hacían ir a la iglesia. Y estábamos en la iglesia recitando las misas que me las sé de memoria hasta el día de hoy. Pero mi papá en la casa seguía pegándole a mi mamá. Seguía yo no siendo su hijo. Pero en el momento del saludo de la paz, me daba la paz. Perdón por los católicos, perdón. No tengo nada en contra de la iglesia católica y la gente evangélica también tiene cosas muy similares. Pero era como, saludos de la paz. Y mi papá darme la paz. Y yo decía, qué hipócrita. Apenas me pasa. Es más, me ponen la mejor ropa para ir a la iglesia, para que me vean como, mira qué linda la familia. Pero en la casa esto es un desastre. Ese doble estándar me hizo meterme a los libros de filosofía y a todos los libros que hablaban que Dios no existía, porque yo no podía creer en un Dios que tuviera doble estándar. No podía creer en un Dios que viviera dos vidas. No podía creer en un Dios que simplemente los domingos te dijera te bendigo y después se olvidara el resto de la semana de ti. No podía creer en ese Dios. Y es por eso que me levanté en mi propia cruzada para demostrarle a todos mis compañeros de curso que Dios no existía. Y mi foco era reírme de los evangélicos. Ahí es cuando hice mi primer estudio bíblico. Me fumé en marihuana el libro de Juan. ¿Se acuerdan de la Biblia de los Gedeones? Esas chiquititas. Es el mejor papel para hacer. Sí, lo mejor. Entonces un amigo llegaba, me sacaba del colegio y decía, ¿qué nos fumamos hoy día? Y yo le decía, fumémonos Juan. Me gustaba fumarme Juan. ¿Qué hizo Dios conmigo al final? ¿Qué hace Dios en mi vida al final? ¿Me rechaza? ¿O me ama? Y en ese amor me transforma. O sea, él tenía todo el derecho de decir, José se pierde, se acabó, el infierno abierto para él se acabó. Mira cómo es de insensato, mira cómo es de imprudente, mira las blasfemias que habla, mira lo que está diciendo, mira cómo se ríe de mi hijo. José al infierno. ¿Y el qué hace? Me ama. Y ese amor me transforma. Me pasa que a mí Dios me encuentra en la calle. Yo me fui de la casa cuando tenía 15 años y no volví nunca más. Y en la calle Él me transformó. Sin ninguna iglesia. Sin ninguna persona que estuviera predicando. Más, el evangélico no me predicaba. El católico ya se había cansado. Ojalá tuviera porque tengo esa foto nomás, pero ojalá tuviera la cara, no cuando me convertí, porque cuando me convertí me puse hermoso como estoy ahora, pero cuando todavía no conocía, mi cara era así. Y era más oscura. Me acuerdo que un amigo de la iglesia me grabó cuando yo llegué a la iglesia. Y yo no sé acá cómo hablará la gente de calle, pero yo hablaba así. Este niño que es Giovanni me entrevista. Y yo le dice, oye, ¿tú quieres llegar a la iglesia? Y yo estoy así, sí, vos loco, sí. Ay, yo era así, hablaba todo así. ¿De verdad? Y Dios me empieza a tomar la primera palabra que me dijo. Hijo, me mato. Vino directamente a restaurar lo que nunca yo había entendido que era. Hijo. Mi papá no me había dicho hijo. Pero él va y me dice hijo. Le dice, pero este Dios no me ha visto. No me ha visto lo blasfemo que soy, no me ha visto lo sucio que soy, no me ha visto las cosas tontas que he hecho. No. Y me dice hijo. Él viene y derechamente viene a sanar lo que yo nunca había visto. Y rompe con esa barrera donde yo no era un hijo para nadie.
Es más, me gustaría hacer un libro y ponerle ese título, pero una islámica ya ocupó el título que me encanta. Lo escuché llamarme hijo. ¿Sabes cómo nosotros reaccionamos cuando hemos tenido una vida dura, una vida difícil? Tenemos traumas que hasta el día de hoy ejercitamos. Gente que ha sido traumado por faltas de cosas, hasta el día de hoy le prometo, yo voy a su casa y le encuentro el trauma. Algunos que almacenan pan. ¿Por qué? Porque le faltó pan cuando chico. Entonces ahora tienen pan y ojalá que se vea pan en todos lados. ¿Por qué? Porque cuando eran niños le faltó pan. Entonces como le faltó pan, hoy día no quiere que le falte pan. Es más, a otros les pasaron frío. Yo me acuerdo que cuando he hablado de esto, hay gente que me ha dicho, José, ven a mi casa. Y voy a su casa y me encuentro con un hombre que me dice, es que yo pasé tanto frío en mi vida que ahora tengo puras chaquetas, ¿se llama? Falta. Casaca. Y este hombre me lleva y tenía hasta casacas con etiqueta. Porque se compraba para sentir que abría ese lugar y habían casacas que nunca más iba a pasar frío. Otra persona con el pan, a mí con los zapatos. Siempre se me despegaban los zapatos, siempre. Compraban siempre zapatos y de los zapatos más malos al final. Se me despegaban y era la vergüenza que se te abriera el zapato justo en el colegio. Y tenía que caminar así para no pasar la vergüenza que tenía el zapato despegado. O me lo amarraba. Entonces cuando yo crecí, decía, nunca me voy a comprar un zapato malo, nunca. ¿Por qué? No porque ahora tenga necesidad. Vean los zapatos que ando trayendo. Son unos tanques. Mi esposa se pone zapatos bonitos y tiene un montón de zapatos. No, yo tengo 3, pero son poderosos, no se despegan. O sea, no me compro un zapato por estética, sino que no se despegue. Lo primero que miro es la costura. ¿Pero por qué? Porque estoy reaccionando a un trauma. Estoy reaccionando a esto y nadie vino a sanar ese trauma. Y mi vida está rodeada de esto. Entonces, cuando nos conocimos con Narita, se quería comprar zapatos después y yo le compraba un zapato bueno. ¿Y te acuerdas que te compré unos bototos Caterpillar? Horribles. Eran horribles. Parecía cualquier cosa, pero para mí era lo mejor que podía regalar. Lo estaba haciendo desde mi miedo. Cami, un día vaya a estudiar eso tú. Cuando lo que hacemos, lo hacemos desde nuestro miedo, de nuestra falta de validación, desde nuestra falta de identidad. Es más, un día vamos a profundizar en eso para llegar a sanidad interior. Cómo Dios llega y sabe justo lo que necesitas, ¡pum!, y te golpea ahí. Pero ¿qué ha hecho la fe? La fe ha transformado la necesidad de gente. Como, no, mira, haga esto. 3 Ave María, 2 Padre Nuestro. No, llegamos a la iglesia evangélica. No, mira, levanta las manos así y pídale a Dios que te toque. Esto es más que eso. Dios sí te va a tocar, sí es bueno orar, pero después hay un caminar. Y en ese caminar es cuando tienes que llevar a Cristo dentro. En ese caminar es cuando Juan el Bautista le está diciendo, compórtate de tal manera que todos los demás vean que tú has conocido a Dios. O sea, tu comportamiento cambia tal que la gente dice, pero ¿qué le pasó a este? Me emocionan estas cosas. Me acuerdo de otras cosas. Pero cuando él me llamó, que era hijo, cambió todo en mi cabeza. Es más, entendí que no era nada imposible para mí. Por eso hago lo que estoy haciendo y por eso decidí a los 20 y tantos años de mi vida con mi esposa dedicarme a Dios y ya se acabó. Nada me es imposible. Si hay que aprender alemán, voy a aprender alemán. Si hay que aprender chichego, aprendo chichego. Si hay que aprender inglés, aprendo inglés. No hay nada imposible. ¿Por qué? Porque él me llamó hijo. Y si tengo un papá así, ¿qué imposible va a ser para mí? Si tengo que hacer un trabajo de esta forma, pregúntale a mi esposa, y este es un desafío. Cuando alguien me dice, José, ¿tú podrías hacer esto? Lo pienso, pero no hago esto sin de pensar si yo lo puedo hacer. Digo, yo lo puedo hacer. Y el papá me responde, así como hace un papá con un hijo, como, y no. Así hice, no sé si aquí alguna vez vieron un programa que hacía Billy Graham desde Estados Unidos, que pasaba por todos los televisores en los países, un programa evangelístico. Mi esperanza. El programa Mi Esperanza lo hacía Billy Graham en el mundo, y cuando fue a Chile necesitaba una persona que hiciera un programa de informática. Lo hice yo. La persona se les cayó, el programa estaba haciendo crash en todos lados, era un access que tenía que llegar y dar una información directa a Estados Unidos, y estaba haciendo crash en todos lados, y la persona no tenía a quién contratar, y en un momento llegó a la iglesia y dijo, ¿tú tendrías a alguien? Y mi esposa le dice por teléfono,
De verdad que no conozco a nadie que pudiera hacer eso, pero ¿sabe qué? Mi esposo, él hace lo que le pidan. Y esta persona me llamó y esta persona llega a esta entrevista conmigo y me dijo, José, ¿tú podrías hacer esto? Y yo me eché para atrás y digo, Señor, y Dios me dice, sí. Y ahí me quedé frente a un computador toda la noche. Y lo hice. Y el programa salió, las estadísticas llegaron, y el programa se dio a todos los países al final, y toda la parte estadística, call center, pasaban por ese programa que había hecho una persona que tiene primero... ¿Cuánto es el curso que tengo, Mariano? ¿Qué curso Secundaria. tengo? Secundaria. ¿Cómo se llama el primero de...? De primaria, de secundaria. Sí, quinto de primaria, así sería. Primero medio. Primero de secundaria. Primero de secundaria. Si me fui a los 15 años a la casa, si no puedo creer. Mi papá, la última joya que hizo fue decir esto en la casa. Hijo, tú vas a tener que trabajar porque tus hermanas son más inteligentes que tú, así que ellas van a ir a la universidad, así que tú vas a tener que trabajar. Ya trabajaba desde los 8 años, descargando camiones. Entonces ya, me fui a la casa. Podría ahondar en esto, pero no lo voy a hacer, porque sé que tenemos que aprender algo de este sermón. África no ha cambiado porque hay obra social. África no ha cambiado porque le faltan canales de televisión, o porque no ha cambiado porque no, es que necesita un canal que sea, no sé, por GAT TV, y una persona se para ahí y empieza a gritar ¡Fuego! No ha cambiado por eso. Perdón, mi niño. No ha cambiado por eso. La única forma de cambiar la necesidad de la gente es que personas como tú, como yo, empecemos a cambiar y transformar esto y traer la imagen de Cristo sobre este lugar. Y esto no estoy sacando el poder de Dios. No, es con poder de Dios incluido. Es con poder de Dios incluido. Es con poder de Dios donde voy y oro por una persona en necesidad, y si no se sana, le ayudo en su necesidad. Y si voy y veo una situación difícil, pongo toda mi oración y toda mi intercesión que esto se resuelva, y si no se resuelve, yo mismo hago algo para que se resuelva. Si quieren saber de cosas de poder de Dios, conozco, pero mucha experiencia en mi vida propia, mi vida personal, es una experiencia acerca de la manifestación del poder de Dios. Cómo cambia esta mente de este drogadicto, adicto a la pasta básica, y así cambia su vida y él empieza a ser una persona diferente. Lo puedo contar, pero hay algo que va más allá y tiene que ver cómo tú tomas este evangelio y empiezas a caminar hacia él. Y empiezas a caminar mostrando que este Cristo es real, pero en tu propia vida. Y primero lo conocen los que están contigo. Después lo empiezan a conocer tus vecinos. Después empiezan a conocer los compañeros de trabajo. Y dicen, ¿qué le pasó a este pata? Era siempre un amargado. Llegaba a la oficina así. Y de repente llegó diferente. De repente hasta positivo. El evangelio tiene que hacer un efecto así en nuestra vida. De lo contrario, es como metal que retiñe, es como címbalo que resuena. Son personas que transmiten bonitas palabras desde aquí, pero no son capaces de vivir eso. Ya estoy cerrando. Un día voy a ahondar más para los que quedan ahí con la ficha metida de cómo conocí a Dios, de cómo me transformé en ingeniero de una compañía, como jefe personal de una minera cuando tengo solamente primero de secundaria. Ahí después les voy a contar todos esos milagros que sucedieron en mi vida. Pero lo importante aquí es esto. Si el poder de Dios te visita, necesitas que te visiten, Él va a hacer un cambio no solamente almático. Él no está simplemente preocupado de tu alma, es tu vida completa. Y hay una gente que está allá afuera que está cansada de la religión, está cansada del doble estándar, está cansada del doble discurso, está cansada de esta gente que dice que es una cosa y no lo es, está cansada de la gente que se encierra en la iglesia los domingos, se golpea el pecho o se pone de rodillas y grita unos cuantos aleluya, está cansada de gente que no es capaz de ser íntegra afuera, está cansada de una gente que no es capaz de ser honesta afuera, que no es capaz de decir la verdad afuera, que no es capaz hoy día como pastor de decir, no estoy bien, sabes que me siento mal, necesito oración. Los pastores necesitamos oración, claro que necesitamos oración. Claro que necesitamos que alguien ore por nosotros. Necesitamos hacer una iglesia o ser iglesia, no solo aquí, sino afuera. Justo cuando nos toque salir de esta reunión. Así respondió una prostituta en Chicago cuando la invitaron a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Por qué habría de ir a la iglesia?
ahí solo me harán sentir peor. Han sido muchas las ocasiones que como iglesia hemos perdido el rumbo. Hemos olvidado nuestro propósito y nuestra misión. Al hacerlo, nuestro testimonio ha sufrido y nos hemos convertido en piedra de tropiezo para muchos. La famosa escritora de libros de vampiros, Anne Rice, volvió a la fe cristiana después de haberse apartado por varias décadas. Pero después de haber sido cristiana por 10 años, escribió este comunicado. Hoy dejo de ser cristiana. Continuaré siguiendo a Jesús, pero ya no formo parte del cristianismo. No puedo continuar siendo parte de un grupo de personas tan hostiles, tan buscapleitos, tan discutidores e infames. Es triste, pero cierto. Hay personas que quieren seguir a Jesús, pero no quieren ser parte del cristianismo. Aún personajes de influencia como Gandhi tuvieron experiencias desagradables con los cristianos. Esto fue lo que él declaró. Me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Los cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Es obvio que con frecuencia el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús. Ignoran nuestro mensaje, pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de condenar, Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar, abrazaba? Si el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús, seamos Jesús. El foco de nuestro mensaje necesita ser este. Por eso una de las cosas primero que estamos haciendo, estamos trabajando con un equipo, ojalá no tener que llamar esto iglesia. Ojalá ser parte de una comunidad. Ojalá ser parte de un grupo que ama a Cristo y tiene unos valores tremendos, pero no identificarnos con una institución que es fría, con una institución que está tan gobernada, que al final se en sí misma y hace todo para ella misma y no es capaz de hacer algo para otros. Espero, y eso es lo que creo, que muchos de ustedes, sino todos ustedes, en un momento pueden llevar este ejemplo para otros. Y llevar el ejemplo no de tener un buen mensaje religioso, sino que sus vidas sean ejemplos para que otros cambien, así como sus vidas han cambiado. Que ustedes sean el punto que haga al otro reflexionar y decir, pero si él puede, yo puedo. Porque hay vidas y hay mentes de personas que solo van a cambiar observando. En esta forma de ustedes modelan, yo te sigo. Y es necesario llevar a Cristo en esto. Y los otros, que en un momento nos convertimos en tiempos como religiosos, y fuimos religiosos que eran capaces de juzgar a otros, sepan esto de parte de nosotros. No tenemos ninguna autoridad para juzgar a alguien allá afuera. Porque haya hecho bien o mal, no tenemos ni un derecho. El libro de Romanos lo dice. ¿Quién eres tú que juzgas? Así como juzgas a otro, te juzgas a ti mismo. No fuimos hechos para juzgar, sino para amar. El único poder que tiene la iglesia para transformar a alguien es amándolo. Y después modelando estos valores en uno. Y a esto les queremos llamar nosotros a ustedes. A ser modelos de, a mostrar a Jesús. En tu propia vida empezar a mostrarlo para ti mismo. Quizás escuchar esa voz que te llama padre, o hijo, o te llama de alguna forma que te es capaz de sanar. Pero después empiezas a dar pasos sostenidos hacia la transformación de tu vida, hacia alcanzar el máximo potencial que Él puso en ti. No es fácil. Para ninguno de nosotros es fácil. Todos tenemos luchas y los que me conocen más de cerca saben que también tengo mis luchas. Pero hay algo que me lleva a ir esto más allá. Que es cuando veo personas que estaban como yo y que pueden ser transformadas por Dios de la forma que yo fui transformado. Vamos a orar. Así que si puede Luchi venir y acompañarme con la guitarra. Si usted ha hecho esta oración, que es una oración de fe, que es una oración de caminar a Él, de arrepentirse para Él. Si usted la ha hecho, está muy bien. Ahora, si usted la ha hecho, pero realmente se dio cuenta que ha llegado a un caminar religioso más que una vida transformada porque sigue siendo la misma persona, le voy a invitar a hacer esta oración. No es una segunda conversión, sino que es un compromiso que va más allá de repetir una oración de alguien. Y si alguien necesita por primera vez hacer esta oración,
lo invito a hacerlo de todo corazón. Una oración donde le vamos a pedir ser cristianos reales. Y realmente este es un anhelo que está en mi corazón y yo lo he pasado al grupo fundador de este grupo. Que a mí me gustaría hacer una iglesia para la gente que no quiere ir a la iglesia. ¿Sí? Para esa gente que está cansada de iglesia, a mí me gustaría ser la opción. Me gustaría que este fuera un lugar donde gente que está aburrida, que está anárquica, que está rebelde, que quiere ser ateo como yo quise serlo, se viniesen. Y ver el poder de Dios transformar a esa gente. Eso me encantaría, es el mejor de mis sueños. Así que si usted, escuche esto, se siente identificado y siente que necesita orar, y necesita ir más allá de la oración de conversión en su alma, sino que también en su vida, repite esta oración conmigo. Si alguien no la ha hecho nunca y quiere hacerlo por primera vez, le invito a orar conmigo. Y esta oración fue simplemente la oración que hice cuando lo conocí, fue en la calle. Fue en una carretera cuando quería saltar sobre un camión y suicidarme. Es una oración que, bueno, no voy a repetir los garabatos de la oración, las lisuras, no las voy a repetir. Pero voy a hacer la oración concisa, que fue la que transformó mi vida. Si alguien quiere hacer esta oración, hágala usted. Hágala internamente. Hágala como quiera, louder, si quiere decirlo, dele. Pero hágala. Porque si Cristo ha venido a su vida y usted no ha sido transformado, es porque realmente lo que llegó a su vida fue la religión. Lo que llegó a su vida fueron unos cuantos conceptos de hombres. Y un concepto de hombre no transforma a nadie, como les mostré que no ha transformado a África, nunca va a transformar a nadie. Pero sí la fe en él, en ese que te escucha. A pesar que muchas veces tú le cierras tus oídos y no lo escuchas a él. Si alguien quiere orar esto conmigo ahora. Señor, si tú realmente existes, cambia mi corazón. Y yo voy a ir donde quiera que me envíes. Voy a predicar a quien sea. Voy a llevar mi vida a las personas que están como yo. Cambia mi vida. Y te voy a servir por el resto de esta. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, amor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú nos hagas agentes transformadores de tu reino. Y transforme, Señor, este grupo de personas hermosas, Señor, en hijos, padres, esposas, hijas, profesionales, compañeros, trabajadores, ejemplares, Dios. Porque declaro esto: Lima no cambiará, ni Perú cambiará por un presidente cristiano que llegue. Este país cambiará porque cada uno de nosotros será agente de cambio para ellos afuera. Declaro en el nombre de Jesús por una revolución que no va desde la política, ni desde el Senado, ni desde las leyes. Una revolución que parte en la casa de cada sacerdote, en la casa de cada padre que decide llevar a Cristo al medio de su hogar. Una revolución que parte desde los hijos, que no importando lo que el padre hizo, perdona, ama y camina en restauración. Una revolución que parte en nuestro corazón. Gracias, Padre. ¿Cómo se siente? Mire, a ver. Mire. Ya. Este es un trato. Ahora, lo mismo que yo hice con usted, hágalo usted con otro. Cuente su historia. Cuente no de cuánto sabe de la Biblia, sino que su propia historia. Y haga ver a Dios en su propia vida. Y que usted pase a ser ejemplo de eso. Dios les bendiga mucho. Que estén muy bien.